¿Quién fue la persona más malvada que has conocido? Mis abuelos adoptivos, principalmente mi abuela, me encerraban en mi habitación y a veces me mataban de hambre hasta por una semana. Normalmente eran 3 a 4 días. Comenzó cuando tenía 8 años y terminó cuando tenía 14 y me enviaron a un rancho para chicos. Él se casó con mi abuela adoptiva cuando tenía 7 años, entonces todo comenzó. Tiempos interesantes y todavía estoy sanando y apesta mucho, pero ¿qué se puede hacer? John Stevenson, mi ex jefe psicópata y gerente general. La pequeña empresa para la que trabajaba se enteró por primera vez de sus crímenes contra sus 4 hijos en la primera plana del periódico local, donde se detallaba su arresto. Había llevado a su hijo menor a una sala de emergencias con un brazo gravemente lastimado. El niño, cuando fue interrogado por los médicos, declaró que su padre le había causado la fractura de manera intencionada con un bate de béisbol, como había estado haciendo durante años con todos sus hijos. Alarmado, el médico revisó los registros médicos de los 4 niños y descubrió que era cierto. Cada uno había sido tratado múltiples veces por ambos brazos rotos. Después de su arresto, la empresa aún le permitió trabajar, sin duda porque era el gerente general que reportaba directamente al dueño, un inmigrante indio nacionalizado. Era espeluznante trabajar para alguien cuyos detalles de abuso infantil estaban en la primera plana del periódico durante más de una semana. Aparentemente tenía buenos abogados, se declaró culpable de poner en peligro a un niño. Fue multado severamente y puesto en libertad condicional con la condición de que no tuviera ningún contacto con sus hijos hasta que cumplieran 18 años, con una sentencia de 20 años esperándole por cualquier violación de esa restricción. Dejó la empresa unos meses después de su condena. Había sido criado en un internado militar durante toda su vida, un hecho del que se jactaba con frecuencia. Su esposa, irónicamente, estaba cumpliendo cadena perpetua por agredir gravemente a una compañera de trabajo con un tubo de plomo, lo que casi la mata, y terminó dejándola con secuelas de por vida. Qué pesadilla debió haber sido la vida para esos 4 niños con ambos padres auténticos psicópatas. Habría dicho que mi padre, por ser un ebrio con problemas, era difícil de tratar, pero se lo lleva la persona que se casó con mi mejor amiga, quien le pagó a un sicario para que desviviera a su entonces esposa mientras él estaba en el extranjero, como una coartada, para quedarse con la casa y los niños. Por suerte, contrató a un policía encubierto, pero no cumplió ni de cerca el tiempo en la cárcel que debería haber cumplido. El hombre que intentó chantajearme con información falsa. Estaba tan asustada que cedí y le di dinero. Lo cual fue un error de mi parte, porque tan pronto como llegué a casa, lo intentó de nuevo. Esta vez dije que no, y me dijo que no valía nada y que el mundo estaría mejor sin mí, y que debería acabar con mi existencia. Estando en un lugar muy malo mentalmente, estuve de acuerdo con él e intenté llevar a cabo esa decisión. Si no hubiera tenido un cambio de opinión en el último segundo, probablemente no estaría aquí, pero aquí estoy. Y aparentemente, según otros, él está en serios problemas con la ley y básicamente ha sido vetado de todos los trabajos en su industria. ¿Cómo cambian las tornas? Cuando era mesero trabajé con un tipo que había cumplido tiempo en la cárcel por hacer un daño irreparable. En esos días dormía en un sofá de la sala. Había puertas corredizas que se abrían a un patio en la planta baja, nunca estaban cerradas con llave. Me desperté en medio de la noche con este desafortunado pidiéndome $20. Siendo mesero, por supuesto que los tenía, pero dije que no. Unos meses después, desvivió a su prometida. Nunca se sabe con algunas personas, no con este tipo definitivamente lo sabías. Un pariente mío, estoy siendo deliberadamente vago sobre cómo estamos relacionados, era conocido por ser encantador y carismático. Eventualmente enfrentó una larga condena en prisión por forzar y agredir a múltiples mujeres. Mi madre trató de convencerme de que eran las mujeres quienes querían perjudicarlo y que habían tenido relaciones íntimas consensuadas con él. Luego cambiaron de opinión más tarde para meterlo en problemas. Le creí un poco porque yo mismo era joven en ese momento. Fue solo cuando crecí que descubrí que algunas de las mujeres que él forzó estaban en su adolescencia temprana, 14-16 años, mientras que él era un adulto casado con sus propios hijos. También había mujeres adultas, pero sí, descubrir lo de las adolescentes me hizo darme cuenta de lo absurdo que era lo que me habían contado. Mi tía hizo daño irreparable a mi papá durante años cuando eran niños, casi lo desvivió cuando él era adolescente. Es una mentirosa compulsiva, ha realizado múltiples comentarios inquietantes sobre niños, incluyéndome a mí. Robó la identidad de mi papá, y una vez dejó un desastre en nuestro baño durante la Navidad.
Tiene esclerosis múltiple que está afectando su capacidad de tomar decisiones, dejándola con la mentalidad de un niño de 4 a 6 años. La desprecio más que a cualquier persona en el mundo. Su abuso es lo que desencadenó la depresión y el trastorno de estrés postraumático de mi papá, lo que a su vez lo llevó a empezar a beber a los 12 años para lidiar con todo esto. Se autoeliminó hace poco menos de 2 años después de años de lucha contra el alcoholismo. No me importa que ella esté en una situación delicada. Es genuinamente malvada, y estoy tan feliz de que una vez que mis abuelos ya no estén, nunca tendré que volver a verla. Si pudiera decidir, estaría en el asilo de ancianos más asequible que el dinero pudiera comprar, y eso sería todo. Mi colega en el trabajo. La policía realizó una parada de tráfico regular después de notar algo inusual en su conducción. No pasó una prueba de alcoholemia. No superó la evaluación correspondiente en la comisaría. Lo procesaron de manera habitual, incluyendo la recolección de su ADN. Un par de semanas después, la computadora nacional de la policía hizo ding con una coincidencia de ADN en un caso había secuestrado y hecho daño irreparable a una estudiante 20 años antes, también mientras estaba ebrio presumiblemente. Se declaró culpable y fue enviado a servir al placer de su majestad durante 15 años. El trabajo lo mantuvo en secreto, hasta que apareció en la portada del periódico local. Entonces todos nos dimos cuenta de por qué había estado de permiso durante 9 meses. Solía salir con un bombero. Lo vi involucrarse en fraudes de seguros y él admitió directamente haber incendiado su casa junto a su exesposa, también bombera, para cobrar el dinero antes de que yo lo conociera. Convenientemente, tuvo otro incendio en su casa una semana después de que yo firmara el seguro de la casa que tenía con él. Afortunadamente, le comuniqué a la compañía de seguros todo lo que sabía desde antes. Con el tiempo, noté que se ríe de situaciones cínicas y dañinas y genuinamente no responde a las emociones a menos que se le indique exactamente cómo hacerlo. El hombre realmente pensaba que interrumpir un embarazo químicamente no era gran cosa. A pesar de que yo estaba profundamente afectada. Literalmente fue a trabajar y no lo reconoció en absoluto. La parte realmente aterradora. Sigue siendo bombero en Niagara Falls y Waynflete. De hecho, fue ascendido a capitán después de que él y su exesposa incendiaron su casa. Siento una profunda preocupación por la mujer que piensa que es una buena captura. Estoy realmente asustada por ella. Oh vaya, ese sería mi mentor, o mejor dicho, ex-mentor. Me enseñaba sobre la vida, la sabiduría y me ayudaba a resolver problemas en la escuela y cosas así. Realmente lo amaba como al padre que nunca tuve. Hasta que decidió que necesitaba tener menos miedo a las cosas y que debía enfrentar todos mis miedos, incluido el de ser abusada por él. Fue tan retorcido, también quería que hiciera cosas poco adecuadas a las personas. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había estado usando todo el tiempo. Yo tenía entre 12 y 14 años en ese momento y literalmente me aterrorizó dejarlo durante unos meses porque pensé que me quitaría la existencia o algo así. Ahora soy adulta y estoy bien, gracias a Dios que nunca lo volví a ver. Conocí a un taxista que había trabajado para la policía secreta durante nuestro período de dictadura. La CIA ayudó a instalar este régimen, por cierto. Esta fuerza policial específica supuestamente rastreaba y arrestaba comunistas, cosas de la Guerra Fría. Buscar comunistas ya es bastante malo en mi opinión, pero en la práctica actuaron mucho peor. Fueron tras muchos estudiantes que en gran parte no tenían nada que ver con el comunismo o con la guerrilla anti-Estado. Pusieron policías en las universidades y secuestraron estudiantes a diario, periodistas a menudo. Los periódicos tenían policías en su personal y todos lo sabían. Maltrataban a la gente de formas inhumanas. Hacían daño irreparable a las mujeres como forma de tortura. Aplicaban electricidad a sus cuerpos y quitaban la vida a personas inocentes por diversión, escondiendo sus restos después. También eran increíblemente corruptos. Esto sucedió en toda Latinoamérica durante los años 60 y 70 y, de nuevo, todo fue patrocinado por la CIA. Esta es una mancha en nuestra historia, y las personas responsables quedaron impunes. Algunos de los líderes todavía están vivos y bien. De todos modos, este taxista del que estaba hablando había sido parte de esta policía especial y describió en detalle, y con una sonrisa satisfecha, lo bien que se sentía cuando hacía esas cosas. Sentí como si hubiera conocido al diablo. Honestamente, mi padre puso a mi familia en un verdadero infierno. Cuando nací, mi papá tenía 18 años y salía con mi entonces mamá de 19 años. Amenazó con llevarnos a mí y a mi mamá lejos de mis abuelos y nunca vernos más. Era ebrio, y más tarde un consumidor de metanfeta.
Tuvimos que vender nuestra casa y mi mamá se separó de él, y él nos dejó con una carga de deudas. Fue a tratamiento y ella lo aceptó de vuelta. Es un manipulador maestro y simplemente desafortunado como persona. No he hablado con él ni con mi mamá, que está absolutamente confundida por él en más de 6 años. Mi hermana también está afectada por culpa de él. Tampoco hablo con ella. Mi vida familiar está tan complicada por culpa de él. La madre de mi mejor amiga de la escuela secundaria, entre los puntos destacados. Mi amiga no podía salir hasta que su habitación estuviera limpia. Normalmente no es gran cosa, pero limpio significaba que toda la ropa en el armario debía estar colocada con precisión y los zapatos debían estar perfectamente alineados. Nada permitido en el suelo y que Dios no permita que haya una mota de polvo. Mamá conoció a una de las posibles citas de mi amiga en la puerta cuando vino a recogerla. Se negó a dejar que la cita sucediera porque él era pobre. La mamá llevó a su esposo a robar del banco en el que trabajaba. Como tal, nadie tenía permitido entrar en el estudio donde ejecutaron el esquema durante años, con éxito. El papá terminó entregándose porque ya no quería hacerlo. Cuando el marido enfrentó cargos, la esposa se divorció de él para que no pudiera pagar la restitución completa, no sé cómo logró eso. Luego rompió un matrimonio para obtener el dinero del nuevo tipo, y mucho más. Cuando tenía 15 años, el tío de mi amigo cercano que vivía a 2 puertas de mí lo invitó a una fiesta en su casa. Él despertó mientras era forzado en el baño. Su tío había vendido el uso de su sobrino a su agresor. La iglesia local contrató a un abogado poderoso y su agresor quedó libre. La última vez que vi a mi amigo estaba tan alterado por sustancias fuertes que ni siquiera me reconoció. No le pasó nada a su tío. También destrozó mi propia inocencia, ya que vi cómo lo trataron después y probablemente por eso ya no confío en la gente. Hay un lugar especial en el infierno para esos 2 hombres. A los 17 años, mi acosador de la infancia robó el coche de sus padres, condujo hasta su cabaña y tomó varias armas. Condujo hasta una gasolinera y exigió cigarrillos. El empleado cumplió, pero Michael le quitó la vida de todos modos. Condujo hasta otra gasolinera, y la misma historia se repitió. Fue rastreado y arrestado por la policía mientras comía tranquilamente en un McDonald's. Se rió de las familias de las víctimas. Se rió del juez mientras recibía 2 cadenas perpetuas. Intentó hacer daño irreparable a su compañero de celda. En el tribunal, su madre comentó que cuando Michael estaba creciendo, ella se despertaba en medio de la noche con él parado sobre ella con un objeto afilado. También le dijo a los tribunales que Michael una vez le dijo algo como hacer daño a alguien es como estar en una piscina y empujar a alguien al agua. Se iban a meter eventualmente, él solo hizo que sucediera antes. Conocí a un tipo que desvivió a toda su familia por un pago de seguro. Estaba bajo efectos de sustancias y pensó que era una buena idea. Le pegó un tiro a su papá, a su mamá y a sus 3 hermanas menores. Afirma hasta el día de hoy que no lo hizo. Pero fue condenado, y hay una llamada al 911 de su hermana menor donde dice que es él y le ruega que no la lastime mientras le disparaba. Pero sí, él todavía mantiene su inocencia. Mi mejor amigo narcisista y manipulador de la escuela secundaria, perdimos el contacto afortunadamente. En 2020, casualmente vi una historia en el periódico de nuestra ciudad natal que mencionaba que él y su esposo estaban siendo acusados de hacer daño irreparable a sus hijos adoptivos. Fueron sentenciados y ambos están en prisión. Tuve una larga conversación con un amigo diferente de la escuela secundaria sobre este individuo. Este manipulador siempre lograba que todos lo viesen como el ganador. Tenía a los maestros comiendo de su mano. Espero que enfrente las consecuencias de sus actos en prisión. Su nombre es Corrie. Salió con mi mamá por un tiempo. Deshabilitó el auto de mi mamá y nos impidió irnos la noche que las cosas salieron mal. Dormí con un objeto afilado bajo mi almohada esa noche, si realmente se puede llamar a eso dormir. Anteriormente habíamos descubierto que solía hacerle daño a los gatos. Arrojó uno a un recinto de Rottweilers y se rió mientras le pasaba lo peor, lo cual fue una de las razones por las que decidimos irnos. La respuesta de su madre a mi mamá cuando le reclamó por el incidente del Rottweiler fue: «Oh, Corrie, estás haciendo eso de nuevo», con la voz más patéticamente triste. Dejaba anticongelante para esos gatos, sacaba a la gente de la carretera como conductor de camión como pasatiempo. Intentó volver a entrar en el testamento de su madre limpiando sus canaletas y haciéndola sentir culpable. Me chantajeó a mí cuando tenía 14 años con algo de contenido para adultos que yo busqué para crear una brecha entre mi mamá y yo para que me mudara con mi papá y él tendría acceso completo a su billetera. Intentos de manipulación. Podría seguir.
Quitó la puerta y la cama de su hijo, echó a sus 2 hijos cuando cumplieron 18. Amenazó a su propia madre con hacerle daño a través de una pandilla de motociclistas. Y por supuesto, constante manipulación de mi madre y manipulación de cada palabra que yo decía en un esfuerzo por arruinar la imagen que mi madre tenía de mí. Oh, y a su última novia ni siquiera podía decirle te amo a una mujer en su lecho de muerte, muriendo de cáncer cuando todo lo que quería antes de partir eran esas 3 palabras, etc. Su propio hijo tuvo que sacarle un arma en un momento cuando estaba recuperando un auto que legítimamente le pertenecía. Lo último que supe, tuvo un accidente automovilístico severo y está enfrentando un trastorno de estrés postraumático horrible por su vida y de repente teme a Dios. Mi apuesta es que todo esto es un espectáculo para su hermana para volver a ganarse su confianza. Literalmente no es la primera vez, pero ella es increíblemente crédula. Tristemente, todavía estoy conectado a esa familia, pero solo tangencialmente. Así que obtengo muchos de los detalles directamente de la familia, y conozco a las personas que estaban con él cuando su novia estaba muriendo. Es menos que una persona sin corazón, y con gusto dejaré mi desprecio en su tumba cuando se vaya. Mi ex, que actualmente está en prisión, es verdaderamente demoníaco. Lo aterrador es que van a dejarlo salir a finales de marzo. La carga que siento para proteger a sus futuras víctimas es muy pesada, pero he intentado todo para evitar que lo dejen salir. Matará a alguien, de eso estoy segura. Solía ser muy ingenua y pensaba que había bondad en todos si buscaba lo suficiente, pero ahora sé que el mal camina entre nosotros. No creo que vuelva a sentirme completamente segura otra vez. Conocí a un tipo que se casó con una compañera de trabajo mía. El tipo la conoció cuando ella estaba visitando a un familiar en prisión y él los presentó. Él estaba dentro en ese momento por haber herido a varias personas durante una discusión en un campamento, lo que dejó a uno en un estado grave. Unos años más tarde, le quitó la vida a su amante adolescente porque había sido abusivo y violento, y ella quería dejarlo. Después de lo sucedido, llamó a su esposa para informarle, y luego fue arrestado en la casa de su familia después de presentarse con el arma, que como delincuente convicto tenía prohibido poseer. Fue sentenciado a 60 años. En otro giro, estoy casi seguro de que la chica a la que le desvivió me atendió una vez en el restaurante donde ambos trabajábamos. Aún voy periódicamente a dicho restaurante. Un ex amigo. Aquí están las notas breves. Era un narcisista que causaba daño emocional a su esposa e hijos. Había estado señalando el comportamiento durante años, pero a puertas cerradas era mucho peor de lo que había imaginado. Porque nos había engañado a todos, estaba intentando mejorar. Nos hizo creer a todos que estaba en terapia. Estaba formando deliberadamente una cuña entre su esposa y yo para que estuviéramos en desacuerdo y no me diera cuenta del daño continuo. Fue arrestado y su castillo de naipes se derrumbó y todos vimos la verdadera cara del problema. Actualmente está en una celda de la cárcel esperando juicio por 22 cargos relacionados con delitos graves. El tercer marido de mi madre era una persona complicada. Muchas personas difíciles pasaron por esa casa. Desde quienes hacían daño irreversible hasta quienes tenían problemas con sustancias. Pero él se deleitaba particularmente en asustarnos a los niños. Es cierto que puedes reconocer a quienes han cruzado líneas peligrosas por la falta de brillo en sus ojos. Y la única vez que los suyos se iluminaron fue cuando estaba haciendo que alguien sintiera temor. Ya no hablo con mi madre, pero creo que lo dejó y se unió a un grupo nudista algún tiempo después. Tuvo una boda nudista, le envió las fotos a su mamá, mi abuela. La abuela estaba extrañamente orgullosa de ello. Las enmarcó y las agregó a las muchas otras fotos familiares reunidas en su habitación. Y fue tan incómodo como suena aprender sobre la boda de ella. Pero me alegro de que encontrara un hombre mejor.